Marcos 5, versículos 35 al 42. Y es la parte donde Jesús va a la casa de Jairo. Jairo era un principal de la iglesia. Era una persona líder en la iglesia, ¿no? Y entonces había un tema ahí porque la iglesia clásica, los fariseos, no estaban como que muy de acuerdo con todo lo que Jesús estaba hablando. Lo consideraban un revolucionario, muchos de ellos veían a Jesús como una amenaza. Jairo era la persona que estaba escribiendo y que mandaba las cartas y todo los anuncios que daban dentro de la sinagoga, y entonces Cafarnaúm, Jairo los enviaba a los principales de la iglesia, y entonces de alguna u otra forma, mientras le dictaban o él veía los hechos y las cosas que Jesús hacía y los reportaba a sus superiores, él comenzó a ver y de repente a encontrarse con una figura de Cristo Jesús, a entender un poco lo que él estaba haciendo. Y entonces creería yo que, como muchos de nosotros, al escribir acerca de Jesús, al documentarse acerca de Jesús, algo en su corazón fue transformado. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Muchas veces nosotros simplemente el solo leer la palabra, porque la palabra es escritura, pero la palabra también es la palabra de Dios, ¿no? Y entonces hay un logos y hay un rema. Un logos es lo que está escrito y un rema, que es lo que la palabra te transmite y trasciende a la escritura para llenar tu corazón, generar una enseñanza, marcar un camino o generar una transformación dentro de cada uno de nosotros. El hecho de tú leer la Biblia o estar estudiando la palabra hace de que tu corazón ya de por sí sea transformado. Hay un poder tremendo en la palabra. Y Jairo no era inherente a eso. De que es importante, de que aunque no lo entiendas al 100%, el hecho de estar ahí y leer la palabra de Dios ya te está transformando, porque hay un poder en la palabra de Dios. Entonces, estamos hablando de Marcos 5 de Jairo. Y entonces Jairo era el escriba, el que escribía las cartas para todos. Y entonces al comenzar a escribir los reportes de Jesús, Jairo como que comienza a ser transformado. Y los fariseos de la época todos veían a Jesús, como les digo, como un revolucionario, como una persona que estaba fuera de la línea doctrinal que ellos hablaban, como una amenaza a la religiosidad y a la religión de aquella época. Jairo, al escribir lo que Jesús hacía y decía, comienza a ser transformado. Comienza a ser transformado. Así como tú y yo, cuando comenzamos a leer la palabra, comenzamos a sentir que algo nos está transformando. Y entonces Jairo comienza de repente, en lo más profundo de su corazón, a ser cambiado y transformado. Entonces, cuando Jairo se ve en una situación de desespero, porque Jairo tenía una hija. La hija de Jairo estaba en una enfermedad, y esa enfermedad era como que hoy día te digan, ¿sabes qué? Tu hija va a morir. Va a morir. Está con una enfermedad terminal, y Jairo estaba en esa situación. Y entonces, ante esa desesperación, siendo él un fariseo, un importante de la iglesia, dice, voy a buscar a Jesús. Y aunque yo soy fariseo, voy a buscarlo, porque algo de él he conocido, algo de él, yo sé que él puede hacer algo. Nunca había habido una conversación de Jesús con Jairo. No se habían encontrado, no lo había conocido. Lo único que Jairo había hecho hasta ese momento era documentar e informar las cosas que Jesús hacía. Y en esa documentación e información, Jairo decía, wow, lo que este hombre hace. Y entonces, cuando él se ve en una situación de desesperación, que su hija estaba desahuciada, ¿a quién voy a acudir? Y él dice, voy a acudir a Jesús. Y es aquí, en este capítulo de Marcos 5, 35 al 42. Dice que Jesús no había terminado de hablar, porque él estaba hablando con un grupo de personas, ya cuando llegaron unas personas desde la casa de Jairo y le dijeron, su hija ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Entonces Jairo va y le dice a Jesús, Jesús, por favor, mi hija está muriendo, necesito que vayas a mi casa. Y Jesús se levanta y dice, sí, voy a ir a tu casa. No había conversación previa, no se conocían, pero Jesús dice, sí, voy a ir a tu casa. Jesús se levanta donde estaba y sale a la casa de Jairo. En el transcurso, yendo a la casa de Jairo,
se encuentran con una multitud de gente y esa multitud de gente lo distrae a Jesús. Y viene una mujer que no estaba dentro de los planes, ¿no? Y se estira, que tenía un flujo de sangre y que tiene una enfermedad que la congojaba hace muchísimo tiempo. Se estira y agarra el manto de Jesús y ella es sanada. Y Jesús agarra y dice, pero ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen, pero Jesús, ¿cómo dices quién te ha tocado si una multitud entera te ha tocado? ¿No? Y entonces Jesús dice, no, pero una me ha tocado porque poder y virtud ha salido de mí. En una multitud que lo tocaba a Jesús, una de ellas fue con fe y lo tocó con fe. Y entonces Jesús se dio cuenta y dice, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús, miles te han tocado. Pero de esas muchas personas que me han tocado, una de ellas me tocó con fe. Por eso que poder y virtud han salido de mí. Él quiere decir, no, me jaló el milagro, no lo tenía planeado. Yo me estaba yendo a la casa de Jairo. Jesús estaba enfocado en la hija de Jairo. Y en el camino alguien va y le jala un milagro a Jesús. ¿Cuántos de nosotros estamos delante de la presencia de Cristo? ¿Cuántos de nosotros somos la multitud que está delante de Él? ¿Cuántos de nosotros lo vemos y lo tocamos, pero no recibimos nada? ¿Por qué? Porque he visto que hay milagros, señales y maravillas y en mi vida no pasa nada. Es que no es Dios, eres tú. No hay fe. Tú lo estás tocando por tocarlo porque la gente lo toca. Tú lo estás diciendo, yo sé. Y si lo toco, seré sanado, seré sanada. ¿Cuántos de nosotros vamos delante de su presencia con la certeza y la convicción de que Él tiene el poder para hacer cosas maravillosas y poderosas, mucho más allá de lo que nosotros pensamos o imaginamos? Esa es la condición. La desesperación aunada a la certeza y la convicción de que Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. ¿Cuántos de nosotros tenemos la convicción de que Él lo puede hacer? Yo soy pastor, ministro, gente desde hace mucho tiempo. He visto el Señor obrar delante de mis ojos. Gente que no podía ver, ha podido ver. Delante de mis ojos el Señor ha obrado. Gente que no podía caminar, se ha levantado y ha caminado. Delante de mis ojos, demonios manifestándose y gente siendo liberada delante de mis ojos. Pero cuando tengo gripe nadie me levanta. Vemos el fuego caer del cielo. Pero cuando una profetisa nos lanza una maldición, nos escondemos en una cueva. ¿Se acuerdan quién es? Cuando te toca a ti, es difícil. ¿Cuántos de nosotros vamos delante de su presencia diciendo, Señor, yo sé, si que toco la punta de tu manto, seré sanado? Porque para algunas cosas tengo fe, pero para otras no. Entonces Jesús va y está yendo porque le dicen, oye, tienes que ir a la casa de Jairo. Jairo le dice, ven a mi casa, por favor, porque mi hija se está muriendo. Y Jesús se levanta y va. Y en medio camino, una multitud lo distrae. Sale un milagro de Jesús. Y Jesús ya dije, ya se liberó. Ya sigo caminando porque voy a la casa de Jairo. Y en el camino a la casa de Jairo, aquí viene este versículo. Y él sigue caminando y le dicen, Jesús no había terminado de hablar cuando llegaron unas personas desde la casa de Jairo y le dijeron, su hija ha muerto. Jairo había ido donde Jesús y cuando Jesús se levanta y decide ir a la casa de Jairo, yo entendería, uno como padre dice, entonces si Jesús va a mi casa, mi hija va a ser sanada. Si Jesús se levanta y si Jesús llega a mi casa, mi hija va a ser sanada. Y cuando estaban en medio camino, le dicen, tu hija ha muerto. Ya no lo fastidies al maestro, déjalo. Tu hija ya murió. Imagínense ese corazón de Jairo. Estaba a punto, en la orilla. Faltaba solo un poquito para que él llegue a mi casa. Y le dicen, no, tu hija ha muerto. Jairo tenía la fe de que Jesús podía sanar a una persona enferma. La tenía. Porque mientras Jairo escribía lo que Jesús hacía, vio un montón y escribió y documentó sanidades. Habían sanidades. Y entonces él dice, oye, Jesús sana y yo sé que si Jesús va a mi casa, mi hija va a ser sanada. Porque creemos lo que conocemos y creemos lo que sabemos y creemos por nuestra propia experiencia. Si Jesús sanó, va a sanar. Pero cuando le dicen tu hija ha muerto, entonces él se queda. Jesús sana. Pero nunca había escuchado que él resucite un muerto. La tristeza de Jairo en ese momento solamente la puede imaginar un padre que tiene a su hija en una situación en la que Jairo la tenía. Entonces la gente dice, ¿para qué molestar más al maestro? Déjalo tranquilo.
Los que vinieron de la casa de Jairo le dijeron, déjalo a Jesús tranquilo. Si tu hija ya murió, regresa y entiérrala porque ya murió. No. Y Jesús no hizo caso de lo que ellos le dijeron, sino que lo miró a Jairo y le dijo, Jairo, no tengas miedo, solo confía. El corazón de Jairo estaba destruido porque su hija había muerto. Imagínense este hombre fariseo que veían a Jesús como el enemigo. Es más, hasta lo mataron, ¿no? O sea, los fariseos después acabaron matando a Jesús, ¿no? Entonces, que era el propósito que ellos tenían con Cristo, matarlo, ¿no? Entonces, Jairo, que era un fariseo, tener que cruzar esa línea, ¿no? Para ir a ver a Jesús. Si lo veían los otros más fariseos, su carrera de fariseo estaba destruida. ¿Qué hubiera pasado si lo veía un sacerdote? Otro fariseo lo veía, oye Jairo, ¿qué haces entrando a la casa de Jesús? ¿Qué haces hablando con él? Lo destrozaban. Su carrera estaba destruida. Nunca más él iba a hacer algo. Entonces Jairo se arriesga por la vida de su hija, arriesga su reputación, arriesga su carrera, arriesga todo por la vida de su hija. Y eso fue lo que Jesús vio. Este hombre está dispuesto a morir para que su hija sea sanada. Y entonces había una fe tremenda en Jairo. Y cuando le dicen, Jairo, tu hija ha muerto, el corazón de Jairo y toda su fe se apagó. Y Jesús se da cuenta y le dice, Jairo, no temas, no tengas miedo, solamente confía. Lo llama a un nivel sobrenatural de fe. Lo llama a Jairo y le dice, mira, aunque no lo hayas visto, aunque no lo hayas oído, aunque no lo hayas escuchado, confía. Aunque no haya una experiencia previa, aunque el mundo te diga que es locura, aunque todos te digan que no es posible, confía. El nivel más alto de fe es la confianza en Dios. Yo no sé cómo, no sé de qué forma, no sé de qué manera, no sé cuándo ni dónde, pero yo sé que Él va a hacer algo. Y tengo la convicción del poder que Él lo va a hacer. Entonces Jesús le dice, solo confía. Y Jesús dice, solo permitió que lo acompañaran Pedro y los hermanos Santiago y Juan. Solamente. Eran 12 apóstoles, y acuérdense que ni siquiera eran solamente 12, habían mujeres y había toda una multitud que lo seguía a Jesús. Pero Jesús dijo, no, hasta aquí nomás. De aquí en adelante, solamente Pedro, Santiago y Juan me acompañan. Los demás no pasan, solo los 3, vengan conmigo. Y entonces cuando llegaron a la casa de Jairo, vieron que la gente lloraba y gritaba y había mucho alboroto. Estamos ahí, ¿no es cierto? Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. La gente estaba llorando por la muerte de la niña. La gente era un velatorio, así como en esa época, era un velatorio, la estaban velando. Era un montón de gente, la niña muerta ahí adelante y la estaban velando, ¿no? Y a la costumbre de esa época la gente lloraba y gritaba y las familias más cercanas se rasgaban las vestiduras y había toda una ceremonia bastante ruidosa, ¿no? Por cierto. Entonces, cuando había tanto alboroto, entonces Jesús entró a la casa y les dijo, ¿por qué lloran y por qué hacen tanto escándalo? ¿Por qué lloran? ¿Por qué tanto escándalo? ¿No? Y la niña no está muerta, tan solo duerme. Es lo que Jesús les dijo. O sea, dejen de hacer escándalo, salgan de aquí, salgan. Todos. La niña no ha muerto. La niña solo duerme. Entonces, ¿qué pasó? Lo que viene después está escondido. Eso es fundamental para la prédica de hoy día, que muchas veces lo hemos pasado de largo. El siguiente versículo dice, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué hizo la gente de Jesús? Se burlaron de él. Cuando Jesús entra y les dice, silencio todos y cállense porque la niña está durmiendo. Todo el mundo se rió. De los que estaban llorando, las que estaban estirándose al piso, las que se rasgaban las vestiduras, las que estaban gritando de supuesta tristeza porque la niña ha muerto. Cuando Jesús le dice, ella solamente duerme, se burlaron de Jesús. Se burlaron de él. Y entonces él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. ¿Qué es lo que pasó? Aquí la Biblia lo dice de una forma muy linda, ¿no? Pero Jesús entra y les dice, la niña no está muerta, solo duerme. Y después la Biblia dice, él hizo que todos salieran. Es una forma muy linda de decir que los sacó a todos de ahí. Lárguense de aquí, les digo, fuera. Los sacó.
O sea, a toda la gente que estaba en el velatorio, lárguense de aquí, fuera todos. Todos se van de este lugar. No los quiero a ninguno de ustedes aquí, fuera todos. Váyanse. Y solamente se quedó el padre, la madre y los 3 discípulos. Nadie más. Luego entró en el cuarto donde estaba la niña y junto con el padre y la madre de ella y sus 3 discípulos, tomó de la mano a la niña y le dijo en idioma arameo, Talita cum, que quiere decir, niña, levántate. Y la niña, que tenía 12 años, se levantó y ese mismo instante comenzó a caminar. Y cuando la gente la vio, se quedó muy asombrada. Es necesario que haya una atmósfera de fe para que se manifieste un milagro. ¿Qué es lo que pasaba? Y Jesús lo sabía. Jesús podía ver, sentir y respirar la fe de la gente, porque ese era su motor. La mujer del flujo de sangre, ¡pum!, lo agarra a Jesús y ¡pum!, sale poder. ¿Por qué? Dice Jesús, mujer, tu fe te ha salvado. ¿Cuál es la sustancia, el requerimiento para que haya o no haya un milagro? ¿No es tu necesidad? Tu necesidad no mueve la mano de Dios. Lo que mueve la mano de Dios es una atmósfera de fe. La sustancia con la que se mueve el reino de Dios, el elemento necesario para que haya un milagro es la fe. La fe. Jesús sabía quiénes eran sus discípulos. Sabía. ¿Usted no se han dado cuenta que en los momentos más sobrenaturales de la vida de Jesús no estaban los 12, estaban 3 nada más? ¿Por qué Jesús les dice, Pedro, Santiago, Juan, por favor, que de aquí vengan ustedes, los demás que no entren? No los dejó entrar, eran sus discípulos y no los dejó entrar porque el resto no tenía la fe suficiente. No me iban a sumar a lo que yo quiero hacer. Jesús, cuando lo ve a Jairo, y Jairo tenía un montón de fe, y cuando a Jairo le dicen, no, tu hija ha muerto, la fe de Jairo, pero Jesús lo mira y le dice, confía. Ese confía que Jesús le dice, lo encendió de nuevo a Jairo. Lo llenó de fe. Y entonces Jesús agarra y dice, aquí, a esta habitación donde voy a obrar un milagro poderoso, que es el milagro, esta niña que estaba muerta va a resucitar. Necesito gente con fe, necesito gente que me pueda aportar a la atmósfera de esta habitación fe. Entonces, ¿quiénes tienen fe? Solamente mis 3 discípulos, el papá y la mamá. Solamente ustedes, los demás se largan, porque si no vienes a sumar, vienes a restar. Y yo necesito fe para operar este milagro. Pastor, ¿por qué yo no veo en mi vida? Yo tengo una necesidad, yo necesito más que la hermana del costado. Yo necesito más que mi hermano, pero el Señor ha obrado un milagro en su vida y en la mía no obra. ¿Por qué? Te falta la sustancia. El combustible para el milagro se llama fe. Si pudiéramos ver, Jesús de repente estaría en este lugar si todos tuviéramos ese don de ver lo espiritual que Jesús tenía, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros nos quedaríamos aquí sentados? ¿A cuántos de nosotros Jesús va a decir, oye, fulano, mengano, sultano, quédense? Los demás, por favor, salgan. Yo voy a obrar un milagro. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando por un milagro sin creer que Él puede hacer ese milagro? ¿Cuántos de nosotros colocamos nuestra expectativa? Porque no funciona de esa forma. Pastor, ore por mí, por favor. No puedo orar por ti. Mi fe me dice que Dios lo puede hacer, pero la tuya. ¿No será que tú mismo estás bloqueando lo que Dios quiere hacer en tu propia vida? ¿Porque no crees? ¿O porque tu fe no es suficiente? ¿O porque solamente creo lo que he visto y lo que he experimentado? Dichosos aquellos que creen sin ver. ¿Quién dice eso? Jesús. Dichosos aquellos que aún sin ver creen. Todo lo que Dios puede hacer. Cosas tremendas. Lázaro. Cuando Jesús va donde Lázaro, la hermana de Lázaro le sale al encuentro a Jesús y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Porque ella sabía y lo había visto y sabía que Jesús era sanador, pero nunca habían visto al resucitador. Y aquí también. Dice, la niña no ha muerto, la niña vive. Pero ¿saben qué? Para que yo pueda obrar este milagro en esta habitación, salgan todos y solamente se quedan aquellos que tienen la fe suficiente y que van a aportar esa sustancia necesaria para el milagro. Porque si tú vienes a criticar, estás restando. Porque si tú vienes a decir, no, que la gente está loca en este lugar, vienes a hacer ese tipo de cosas, estás restando. ¿Cuántos de nosotros nos quedaríamos en este lugar si Jesús estuviera aquí?
Pero en la gran misericordia, gracia y favor de Dios no nos avergüenza a ninguno de nosotros. Pero sí es que necesitas generar esa sustancia. Necesitas comenzar a desarrollar tu capacidad de creer. Porque también la fe es un músculo. Todos tenemos un grado de fe. Todos tenemos una porción de fe. Pero a medida que vas caminando, tu fe se fortalece, tu fe comienza a crecer, tu fe comienza y entonces ya tienes una fe suficiente como para generar una atmósfera diferente. Esa atmósfera es generada por la fe de los que creen. La fe como la mujer del flujo de sangre, la fe que tenía Jairo, la fe que tenían los discípulos más cercanos. Los demás no, los más cercanos sí. No es la primera vez que Jesús hace eso. No es la primera vez que Jesús agarra y solamente a sus discípulos más cercanos le dice, vengan, y los demás se quedan afuera. Jairo fue avisado que ya su hija había muerto. Él confiaba en Jesús y por eso lo fue a llamar. Pero en el camino se entera que había muerto. Entonces Jesús decide ver la fe de Jairo. Yo también estoy en la misma situación. Yo también quiero ese milagro. Tu fe comienza a crecer. Es un aceite que es derramado sobre tu vida. Pero la diferencia es que ese aceite reposa sobre una vasija, sobre un vaso, y ese vaso somos nosotros. Ese vaso es nuestro carácter. ¿Qué tan fortalecido esté tu carácter? ¿Qué tan establecido estás? No tienes, una persona que tiene carácter es un vaso donde cae el aceite y permanece. Una persona que no tiene carácter es un vaso roto, quebrado, donde cae el aceite, pero se chorrea y desaparece. Oye, pero ¿no fuiste tú quien hace poquito tiempo dio un testimonio de lo que Dios hizo en su vida? ¿No fuiste tú a quien yo vi la semana pasada saltando y adorando y te derramando delante de la presencia de Dios? Y hoy día te veo renegando y hablando en contra de Dios. ¿Lo que pasó? Carácter. No tienes el carácter suficiente para sostener el aceite que Dios derrama sobre tu vida. Carácter. Segunda de Timoteo 1:5. Dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Dice, una fe sincera. El hecho de que haya una fe sincera quiere decir que también hay una fe que no es sincera. Hay una fe sincera, establecida en carácter, inamovible. Y una fe emocional. ¡Aleluya! Y salgo de aquí, ¡pum!, depresión de nuevo. Hay una fe, yo sé lo que yo soy. Y lo que Dios me dijo, hasta que Él no me diga nada nuevo, va a permanecer. Yo camino por el camino que Él marcó para mi vida. Pase lo que pase, viento o marea, yo sigo andando en dirección de Cristo Jesús, el autor y el consumador de mi fe. Yo ando por ahí. No, pero sí, lo que pasa es que, oye, pero pastor, me estoy yendo a otro país. Oye, pero la semana pasada el Señor no te dijo tal y tal. Sí, no, pero es que, no sé, pastor, yo decidí que iba a ser así. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Eres un vaso de carácter capaz de recibir y mantener la unción que es derramada sobre tu vida? La fe que sigue firme no es una fe pasajera, es una fe establecida en la persona y en el carácter de ella misma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que pasar por pruebas, por situaciones y por circunstancias. ¿Para qué? ¿Para formar nuestra fe? No, para formar el carácter, porque Dios trabaja con tu carácter. Eso es lo que nosotros necesitamos ser formados, ¿sabes en qué? En carácter. Porque la bendición, porque la unción, porque el milagro, porque lo sobrenatural, porque todas las cosas que vienen de Dios vienen y están derramadas sobre tu vida. Pero tú eres un vaso que puede aguantar todo lo que Dios está derramando. O a la primera situación o a la primera circunstancia de la vida dices, no, ya no, me desanimo, no voy. ¿Cuántas personas por un problema, por una situación han dejado de ver a Dios? Dejan de ir a la iglesia, de expectativa, vinieron vidas, personas. Si nosotros contar de que fue sanada, natural, renacer, ¿dónde están? Por favor, por emprendimiento, y no está bien, y oramos, mientras es un negocio maravilloso, y negocio
¿Entiendes? Naturalmente, tendríamos que irnos para el segundo. Pero ¿qué es lo que está pasando en el pueblo de Dios? Falta de carácter. O sea, yo estoy con Dios cuando Él me da todo lo que yo quiero. Y cuando no me da lo que quiero, veo una dificultad, no me amargo, me resiento y me voy. Carácter. ¿Tú crees que el Señor va a depositar de su aceite puro en vasijas rotas y dañadas? Carácter. Señor, yo quiero que tú obres cosas maravillosas en mi vida. Yo sé que tú tienes un propósito maravilloso en mi vida. Trabaja en tu carácter. Trabaja en tu carácter. Hay algo hermoso que estuvimos hablando la vez pasada. Era una reunión de pastores y hablábamos. ¿Y sabes qué decíamos? Confiabilidad. ¿Qué tan confiable eres para Dios? Analicémonos cada uno de nosotros. ¿Qué tan confiable eres para Dios? Porque Dios no ve la perfección. Dios ve tu carácter. David, aunque cometía un montón de errores, como todos los siervos de Dios, ¿no? Lo que Dios podía estar seguro de él era que él iba a cumplir aquello que Dios le pidió que haga. Eso es confiabilidad. De enfermedad, que Dios lo sanó. ¿Entienden? Carácter. Eres confiable. Dios no te da lo que le estás pidiendo, porque Él sabe que si te lo da, te vas. Señor, quiero ganar la lotería. Pues te juro que si la ganas, nunca más te veo. Y te vamos a ver por redes sociales, nomás en Rivera Maya, Punta Cana, ¿no? Ni para la ofrenda nos deja, ¿no? Claro, o sea, ¿eres confiable? Ese es el análisis que nosotros tenemos que hacer, ¿no es cierto? ¿Eres confiable a Dios? Si Dios te va a dar lo que tú le estás pidiendo, ¿qué porcentaje hay de que tú cumplas tu palabra? Por eso que no te lo da. O por eso que tarda. ¿Y por qué está tardando? Porque está formando tu carácter. Eso es lo que Él está haciendo, está formando tu carácter. Uno tiene que venir aquí a predicar. Ayuno, oración toda la noche, una relación con Dios. Uno viene a entregar lo máximo de sí en una predicación y en la entrada me agarran 3 o 4 a hablar uno mal del otro, tal, me contaminan. Carácter. Desde que me levanto hoy día en la mañana me están reventando el teléfono, que no está, que mira, que fulanita, que menganita. Carácter. Mantenerte firme. Aunque pasen 1000 cosas, Él y yo tenemos una relación y un compromiso. Él está cumpliendo su parte y yo tengo que cumplir la mía. Jesús hace muchos milagros y todos son sobre sanidades del cuerpo y del alma. Resucitaciones físicas, materia transformada. La vez pasada escuché un análisis, ya, esto te va a gustar, Tito. Un análisis, te lo voy a pasar. Un análisis de lo que significa transformar el agua en vino. Químico, físico. ¿Qué moléculas tienen que ser transformadas para que el agua se transforme en vino? O sea, la cantidad de fuerza molecular y física que tiene que haber para que agua se transforme en vino es inmensa. Físicamente tendría que haber una explosión y una reacción molecular semejante a una bomba atómica controlada para que el agua molecularmente se transforme en vino. Jesús hace muchos milagros, pero ninguno de carácter. Ninguno. Jesús agarra y puede decir: Pedro, tú que eres de carácter explosivo, a partir de hoy vas a ser manso. No lo hizo. ¿Qué es lo que hizo? Pedro, me han pedido para zarandearte el enemigo. El enemigo me ha dicho que te va a revolcar. Y yo le he dicho que te puede revolcar. Y nuevamente oro para que tu fe no te falte. Porque en ese proceso su carácter va a ser formado. Jesús estuvo con sus discípulos 3 años. ¿Qué es lo que hizo Jesús? En moldear su carácter. En 3 años lo que Jesús hizo fue moldear el carácter. Porque Dios puede hacerlo. Así es mucho más fácil que transformar el agua en vino. Es que él haga así, toda la amargura que eres manso. Te convierto en digno de recibir. Te transforma. Pero sería cambiar tu personalidad. Sería quitarte tu propia identidad. Dios quiere que lo amemos voluntariamente. Y así como Simón tuvo que convertirse en Pedro, todos nosotros tenemos que pasar por un proceso de conversión de carácter para ser dignos de recibir la unción que Él quiere derramar sobre nuestras vidas. Pastor, yo quiero que un milagro sobre mi vida. Trabaja en tu carácter. Trabaja en el depósito. Trabaja en ser confiable para Dios. Hay sacrificios, hay muertes
que uno tiene que pasar para tener el aceite derramado sobre tu vida, para mantener ese aceite, porque el aceite se derrama aquí, se derrama para mí, se derrama para todos. El mismo Espíritu, lo dice la palabra, el mismo Espíritu. Efesios 4, el mismo Espíritu es el que obra en todos nosotros de la misma forma. Todos. El mismo Espíritu que está en mi vida, está en tu vida y está en la vida de todos ustedes. El mismo que obra los milagros. No soy yo el que obra milagros, es Él el que obra milagros. En realidad, ¿dónde tienes Él mismo que me la dio bien? Y nos puede repartir a todos nosotros dones, milagros, señales, maravillas, sabiduría. Todos los dones pueden ser, es el mismo Espíritu. Y tú puedes recibir de parte de Dios. Lo puedes hacer tranquilamente, pero lo puedes mantener tu carácter. Tienes que trabajar en ser... Dice la palabra que el Espíritu Santo reparte los dones según su propia voluntad. El Espíritu Santo quiere derramar ese don sobre tu vida, pero tú estás preparado o estás preparada para recibir ese don. Porque si le damos el don de sanidades a un inmaduro, ¿qué es lo que va a pasar? A mí me pasó al principio de mi ministerio. Yo tenía un mes de estar yendo a la iglesia y estaba en el carro llevando a la iglesia, a un invitado, con esa pasión que uno tiene de los primeros días. Y estaba llevando a una persona invitada a la iglesia. Y estaba en el carro. Y en mi carro la persona se manifiesta con un demonio. En el carro. Estábamos escuchando una oración. Y la persona que estaba ahí atrás, sentada atrás en el carro, porque al costado estaba Simón y atrás estaba ella, se manifestó un demonio en el carro. Yo, un mes de iglesia. Yo había visto... Una vez que el pastor dijo, sal de aquí en nombre de Jesús. Y entonces lo único que se me ocurrió, porque yo pensé, me va a matar ahorita, salta y me ahorca y nos morimos los tres en el carro, dije yo. Paré el carro, volteo hacia atrás y algo del Espíritu Santo me llenó así. Yo le pongo la mano en la cabeza y le digo, sal de aquí en nombre de Jesús. Y la persona dio un salto y libre. Yo agarré, vi mi mano y dije, wow, ya tengo el poder, dije, ¿no? Porque era un inmaduro. No sabía que nada depende de mí sino es Él mismo. En su inmensa gloria, poder, autoridad y facilidad. Es Él el que hace todas las cosas. No, pero tienes que estar preparado. Tienes que estar preparada. Pues si no va a decir que conozco a Pablo, lo conozco a Jesús, pero a ti no te conozco. Tienes que estar preparado. Quieres recibir los dones del Espíritu. Quieres operar y moverte en esa. La sabiduría es un don. El amor es un don. El servicio es un don. No solamente los más visibles de sanidades, liberación, palabra profética. Todos ellos son dones que el Espíritu da a todos, a todo aquel que lo anhele. Si ministerio anhelas, buena cosa anhelas, dice la palabra. Él está buscando a quien repartirlos. Pero ¿qué tan confiable eres tú? ¿Qué tan preparada estás para recibir lo que Él tiene para ti? ¿Está tu carácter fortalecido para que cuando la gente venga y te diga, oye hermano, de lo máximo eres, toma aquí, te voy a llevar a las naciones para que coloques la mano en todo el mundo, que todo el mundo le dice, sí, yo voy, para que salgas en los periódicos, redes sociales y se haga famoso con algo que ni siquiera te pertenece, sino que viene de Él, y así como te lo da, te lo puede quitar también. Madurez es lo que Él busca. Quiere ser usado, quiere ser usada por Dios. Vamos, trabajemos, formemos nuestro carácter. 3 años trabajó Jesús con sus discípulos. 3 años. La de Pedro me parece a mí la más. Pedro, el enemigo me ha pedido para zarandearte. Y le he dicho que te zarandee. Y oro para que tu fe no te falte. ¿Cuántos dicen, sí, yo quiero? Zarandéame. Oro para que tu fe no te falte. Lo que estás pasando está formando tu carácter. Hay cosas que tú estás pasando y que estás diciéndole, Señor, por favor, retíralo, sáname, cúrame, pero tienes que identificar lo que Dios permite para fortalecer tu carácter, porque Él te quiere utilizar. Él sabe que no hay prueba que Él permita que tú no puedas pasar. Él conoce tu capacidad y Él sabe el don que ha sido colocado en tu vida, mucho más que tú mismo. Tú no crees en ti, Él sí cree en ti. De lo vil y menospreciado, cuando no éramos absolutamente nada, el Señor miró y dijo, aquí voy a hacer una iglesia. Vivimos en ese respaldo y en el temor total de no salirnos de su voluntad, porque sabemos que en esa obediencia está el cuidado y el cariño y la unción de Dios. Madurez es reconocer que en tus fuerzas no lo puedes hacer, pero que en Él
somos más que vencedores. En eso se trata. Se trata en reconocer que solamente Él puede hacer todas las cosas. A hacer milagros se enseña. Vamos a tener un curso para líderes dentro de poco. No lo han anunciado hoy día, ¿verdad? ¿No? Vamos a tener un curso para líderes. Y les vamos a enseñar los dones, moverse, milagros, señales, maravillas, liberaciones. Les va a enseñar para que lo hagan. A eso se puede enseñar, pero el carácter no se puede enseñar. El carácter hay que aprender. No podemos enseñar un curso, cómo fortalecer tu carácter. No. Es empujarte nomás. A ver si vuela. ¿No, Pastor Martín? A ver si vuela. Si vuela en buena hora, si no, para la próxima. Carácter. Necesitamos líderes con carácter. Segunda de Timoteo 1:7. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. Otra versión dice de dominio propio, ¿no? Entonces, Dios, ese es el espíritu, el carácter es el asiento de Dios. Autodisciplina, dominio propio, es carácter. Yo tengo carácter para unas cosas, para otras no tengo tanto. ¿Por qué? Porque he desarrollado más carácter en cosas que en otras. Yo tengo una disciplina, por ejemplo, para estudiar la palabra. Tengo una disciplina para mis devocionales. Los tengo. Tengo una disciplina para oración. La tengo. Para dejar de comer dulces, no tanto. Me cuesta, porque no lo he desarrollado. Ese músculo todavía no está tan fuerte, ¿no? ¿Entiendes? Entonces desarrolla disciplina, carácter, fortaleza. Para algunas personas es más fácil, para otras más difíciles. A mi esposa es una mujer que vive en ayuno. Tiene mucha disciplina para ayunar. A mí me cuesta, por ejemplo. Yo digo, Señor, el precio que estoy pagando es más alto que el de ella, por si acaso. Por si acaso, ¿no? Aquí estás manteniendo como 80 kilos, allá son 50 nomás, o sea que... No, la unción también tiene que ser proporcional, digo yo, ¿no? Carácter. Desarrollemos disciplina. El carácter es el asiento de Dios. Él nos da carácter. La unción y la fe reposan en el carácter. El carácter es como un vaso y la Biblia hace con frecuencia esa analogía, ¿no es cierto? Yo quiero ser un vaso en manos del alfarero, pues así es. Ese es tu carácter. El vaso es el carácter. En manos del alfarero, que es Dios, que Él te forme, que Él forme tu carácter. No, yo soy así. No, o ese dicho del mundo, ¿no? ¿Cómo es? Y ya saben cómo soy porque me invitan, una cosa así, ¿no? Así saben que soy así. No, cambia, transfórmate, sé una mejor versión de ti mismo, de ti misma. Permite que el Espíritu Santo te potencie a un nivel superior. Tú sabes, yo sé lo que hay en tu corazón, porque también está en el mío. Todos nosotros que fuimos llamados por Él, tenemos un fuego que arde, una pasión que llama constantemente a una superación en espiritual. Yo sé lo que tú tienes, escucha la voz que hay dentro de ti, déjate moldear por Él, déjate que sea Él el que moldee el vaso que eres tú mismo, que eres tú misma. Permítete y permítele a Él que te transforme. Y en ese proceso de transformación muchas veces hay que estar grita. Y si hay que estar triste, estás triste. Es parte. Nadie dice que vas a estar como Heidi saltando por los campos. No, esa no es la vida del cristiano. Hay día bueno y día malo, lo dice la Biblia. Hay días en que necesitamos fortalecernos, hay días que son duros. Hay días que digo, Señor, ¿por qué no acaba de una vez y me duermo para que sea otro día de una vez? A las 5 de la tarde me quiero dormir ya, ¿no? Claro, pues ya tanto problema ya, ¿no? Hay días, sí, es parte de nuestra vida y eso nos forma, nos hace más fuertes, nos levantamos más fortalecidos. Victoria, no es que tú no tengas problemas, es como te levantas después de cada problema. Victoria. No es que tú te caigas o que nunca te caigas. El verdadero vencedor es aquel que se cae pero se levanta. Cada caída es un galón. El que más cayó y más veces se levantó es el que tiene más experiencia, que su carácter está más moldeado. Quiere decir que el enemigo te zarandeó y se levantó en contra tuya, pero él no pudo. Y tú estás de pie aún hoy en día. Amén. El carácter es una característica de un cristiano maduro, honrar a las luchas tuya. Y quiero animarte a caminando. Tiempo de caminar más rápido. Y hay tiempo, y en el simple hecho de que estés en pie, ya es un éxito. Que el enemigo se ha levantado en contra de tu vida.
que el cielo le ha dado permiso al infierno para que te zarandee. Pero el cielo sabe lo que tú puedes dar. Así que sigue en pie, sigue luchando, sigue levantándote. Y que si necesitas un abrazo, una caricia, una oración, aquí estamos. Esta es tu casa, esta es tu iglesia, esta es nuestra función. El propósito de Dios es que desarrolles el carácter para que Él pueda derramar su aceite en tu vida. Gálatas 5, 22 y 23 dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Control propio. Igual carácter. No existen leyes contra estas cosas. El espíritu y el hecho de que tú estés con Dios desarrolla carácter. El saber en que la situación que estás pasando puede ser pasajera y momentánea, y tener la expectativa y la esperanza de lo que viene de parte de Dios es mucho más grande y mucho mayor. De que estás pasando por un periodo de prueba para ser aprobado, y que a la vuelta de la esquina está el galardón que va a ser derramado sobre tu vida. Y que a veces hay momentos en los que dices: Señor, quítame esto, y Él te lo quita, porque no es una carga que tú tienes que llevar. Pero a veces Él dice: te lo voy a dejar para que aprendas a ser fuerte. Hay una cruz que no te corresponde llevar, y que es la cruz que Él quita. Pero hay otra que Él la deja para que puedas estar fuerte y fortalecido, porque estás siendo y entrenada para lo que Dios quiere para tu vida. Él conoce el propósito que hay en ti. Él conoce la fortaleza y los dones que tenemos cada uno de nosotros. Y estamos siendo trabajados en nuestro carácter para poder estar a la altura del aceite que va a ser derramado sobre nuestras vidas.